¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes. Empezando la noche de este 22 de enero, una noche muy fría en la ciudad capital de aquí del Ecuador, desde Fundación Ecuatoriana Equidad y con la colaboración de True Relief. Y además, dentro del proyecto Nuevas Raíces, financiado por el PLN, queremos darles la bienvenida a este encuentro con diferentes candidatos que están postulando en las elecciones, que estamos a menos de 20 días de celebrarlas aquí en el país. Un hecho muy importante que va a marcar la vida de cada uno de nosotros. Tenemos esta tarde el placer de contar con 4 invitados muy importantes que se han postulado, que quieren llegar a la Asamblea Nacional y que seguro van a posicionar el tema de las comunidades LGBTI, el tema de las comunidades en situación de movilidad humana, el tema de la violencia de género, de la que somos víctimas todos nosotros de la comunidad, pero en especial nuestras compañeras trans, que son leídas y son maltratadas constantemente. Hemos visto como lamentablemente un candidato en estos días ha hecho unos pronunciamientos totalmente transfóbicos. Rechazamos ese tipo de actitudes, de comportamientos y de discursos. Vivimos en un mundo, en el siglo XXI, donde debería ser la diversidad el valor fundamental que nos hace a los seres humanos. Si todos fuéramos iguales, sería un mundo totalmente aburrido. Al contrario, la diversidad nos ha permitido que podamos desarrollarnos como sociedades, como culturas y tener una serie de encuentros. Las culturas que no se contactan con otras culturas están destinadas a desaparecer. Entonces, bienvenidas, bienvenidos todos, todas, todos. Quiero dar la palabra a mi colega que estará moderando también este espacio. Cami, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Efra. Gracias. Bueno, desde True Relief agradecemos a los candidatos y candidatas que han permitido este espacio para que toda la comunidad que sigue tanto a Fundación Ecuatoriana Equidad y True Relief sean partícipes y sean parte de un proceso tan importante como es este que viviremos en el país. Así que, sin más, ¿iniciamos? Claro que sí. En esta tarde, en esta noche, vamos a tener la presencia de varios candidatos y candidatas, específicamente una colega trans que conocemos de hace muchos años, que ha sido muy activa en estos temas. Pero quisiéramos comenzar este panel y estas discusiones conociendo a nuestros candidatos, a quiénes son y a quiénes nos representan, personas que además no están corriendo en esta lid electoral por un solo partido, sino que tenemos una variedad también. Eso indica también que las personas de las comunidades LGBT no tenemos una sola ideología, sino que podemos pertenecer a diferentes y queremos discutir de todo eso. En primer lugar tenemos a Asael Olmedo Escobar. Me permite leer un poco de quién es. Asael es candidato a la Asamblea Nacional por el partido Amigo. Nació en Quito y proviene de un sitio acá. Gracias. Es egresado de Derecho y es un activista social comprometido con los derechos LGBTI+ en Ecuador. Su trabajo incluye el trabajo con organizaciones de voluntariado, ha trabajado en el desfile de Orgullo 2023-2024 y cuenta con un diplomado en Derechos Societarios por la Universidad de Guayaquil. Es el único candidato a la Asamblea Nacional abiertamente gay, representando al partido AMI. Además, ha trabajado en diversas ONGs como Libro de Luz y en iniciativas de liderazgo en la red juvenil de liderazgo. Su experiencia profesional también abarca al sector privado y a la violencia animal, con un enfoque en la lucha por los derechos de las personas más vulnerables. Bienvenido. Seguimos también, tenemos con nosotros a Sara Flores, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano.
Sara, mujer trans y activista, aspira a construir un Ecuador inclusivo, justo y solidario. Cree firmemente en un país donde todas las voces sean escuchadas y cada derecho sea respetado. Su compromiso se traduce en propuestas clave como la defensa de los derechos humanos, acceso igualitario a la salud, educación, generación de empleo digno, igualdad de género y protección de comunidades vulnerables. Representando al Partido Socialista Ecuatoriano, Sara busca garantizar las identidades diversas, que éstas sean reconocidas y valoradas. Bienvenida, Sara. También nos acompaña esta tarde y casi noche el candidato César Mantilla Cisneros. César nació en Quito, representa el movimiento Suma, tiene 19 años de experiencia en la militancia política, es un líder comprometido con las parroquias rurales del distrito metropolitano. Ha trabajado para promover una ruralidad inclusiva, valorando las tradiciones y el potencial de estas comunidades. Con experiencia en el sector público y privado, ha impulsado espacios inclusivos, legislaciones adaptadas a las necesidades locales, un liderazgo transparente. Representa el movimiento Suma, busca transformar las comunidades rurales desde la raíz, priorizando sus sueños y necesidades. Bienvenido, César. Tenemos también con nosotras a Elvis David Ávila, candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Suma. Elvis tiene 22 años, es estudiante de trabajo social y un joven activista comprometido con la justicia social y la inclusión. Su liderazgo comenzó como presidente del movimiento Contigo, promoviendo la participación política de las personas LGBTIQ+. Ha participado en la construcción de agendas juveniles en el Distrito Metropolitano de Quito y en iniciativas de incidencia política. Actualmente preside la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Central, donde trabaja por la defensa de los derechos estudiantiles y fomenta entornos seguros para la diversidad. Bienvenida. Para continuar, queremos indicarles, disculpas el error, indicarles que estamos transmitiendo este programa en vivo a través de diferentes plataformas como es Facebook, Instagram, TikTok, si no me equivoco, me ayudan en introducción, por favor, confirmando, y también a través de las plataformas tanto de YouTube como de Fundación Ecuatoriana. Antes de ir ya al panel, específicamente quisiéramos darle cuáles son las normas de juego de este conversatorio. No quisiéramos ser tan rígidos porque podríamos quedarles muchas horas hablando de este tema tan apasionante como es la política y como es el destino de las comunidades LGBT en este caso, pero no podemos hacerlo tanto, sabemos que nos esperan en casa, que necesitamos cumplir con otros compromisos, así que las reglas son muy sencillas, les vamos a pedir a los colegas, a los candidatos, candidatas, candidates, que nos acompañen, que se dedican a las preguntas que vamos a hacer. Tenemos 4 bloques de preguntas de diferentes temas, y siempre, por favor, centrarnos en los temas que tienen que ver con la comunidad, que tienen que ver con la violencia basada en género, que tiene que ver con la discriminación por las LGBTI. Entonces, y al final también estamos pendientes de introducción sobre las preguntas que nos pueden hacer los colegas que están aquí presentes. Además, hay un buen número de personas que se han dado cita aquí en las oficinas de equidad, pero estamos pendientes también de lo que está pasando en las redes sociales. Así que anímate, participa y mándanos tus inquietudes para Elvis, para Sarita, para César y para Azael. Sí, muchas gracias. Me encantaría hacer un pequeño paréntesis antes de darle la palabra a todos nuestros invitados. Y es que en Ecuador las elecciones son un momento crucial para reflexionar sobre los valores que queremos priorizar como sociedad. Actualmente, alrededor de 2.4% de la población mayor de 18 años se identifica como parte de la comunidad LGBTIQ+, representando esto alrededor de 270,000 personas. Sin embargo, su inclusión en políticas públicas, equipos de trabajo y propuestas electorales a menudo es limitada. Es fundamental que partidos y candidatos reconozcan la diversidad como un eje clave para el desarrollo social y la equidad. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar a quienes aspiran a ser asambleístas, conocer sus propuestas y reflexionar sobre temas relevantes para la comunidad LGBTIQ+ en el país.
Y en el primer bloque vamos a tratar de un tema muy fundamental que tiene que ver con la seguridad, la protección a las personas LGBTI y en los temas de violencia basada en género. La pregunta es muy sencilla, pero va directo a la problemática. ¿Qué iniciativas legislativas impulsarán para garantizar la seguridad de las personas LGBTI, incluyendo la tipificación de crímenes de odio y protocolos de protección por parte de instituciones públicas que frenen la violencia basada en género de la que sufren fundamentalmente nuestras colegas mujeres trans femeninas? Comencemos, si te parece, con Elvis y les vamos a ir pasando las preguntas. Por favor, tienen un minuto para contestar. Bueno, este es un problema que es estructural y también cultural. Entonces, el rol de la representación de la Asamblea también es la cuestión de la exhibición de como candidatos ser visibles ante un espacio político que justamente a veces suele ser muy machista. Pero de ahí hay algunos proyectos de ley que se deben usar desde la Asamblea Nacional, como por ejemplo la inclusión hacia las personas LGBTQ, especialmente las personas trans, hacia los campos laborales, por ejemplo. Y también impulsar la creación de protocolos dentro de las empresas públicas y privadas que incluya a las personas LGBTQ+. Actualmente tenemos protocolos que están enseñados dentro del trabajo, pero que son más orientados a la cuestión de las mujeres, pero que a veces excluyen también a la parte LGBTQ+, o no será transmisible. Entonces esas son cuestiones que desde la Asamblea Nacional se pueden impulsar. Gracias, Elvis. Sarita, tú como una persona trans que has vivido en carne propia la discriminación, ¿qué harías para tipificar los crímenes de odio? ¿O crees que es necesario o no es necesario para proteger contra la violencia basada en género? Bueno, lamentablemente el COIP tiene muchos vacíos legales en lo que es protección contra delitos de odio, ¿no? Si te acusan de algo sobre delitos de odio, siempre te va a quedar un vacío en el tema legal, entonces toca hacer una reforma que reconozca todo este tema. Como mujer trans, en el caso de fallecer, por más que hayas hecho un cambio de nombre o sexo en la cédula, hay otro vacío legal en el cual el de la funeraria, como dicen, en el lugar donde la medicina legal, él solo te va a hacer la genitalidad, él solo va a coger, abrir, tiene esto, y te pone, por más que hayas hecho el cambio, te va a poner hombre. Y no te va a reconocer tu identidad de género, tu construcción social. Otro vacío legal es, por ejemplo, la gran problemática que tenemos actualmente de inseguridad a nivel de la comunidad LGBT, las víctimas, las primeras víctimas, más allá de la niñez, somos las personas que somos sexodiversas y que nos pueden emplear para utilizar o reclutar por la necesidad que esa persona tiene, por el mismo hecho de ser rechazadas desde su familia, desde un sistema de Estado que nos rechaza. Entonces, ¿dónde consigo dinero? Entonces, estas entidades más, se podría decir, son las que primero reclutan a las personas que se ven vulnerables y la población LGBT rechazada, obviamente, es uno de los primeros objetivos de estas organizaciones. Toca hacer una reforma integral al Estado, como dice él. Estar dentro de un espacio de participación política como la Asamblea y romper estos paradigmas es el primer inicio y es donde podemos tal vez hacer incidencia de política pública empática, inclusiva, y que de cualquiera de nosotros nazca una propuesta, incluso de cualquier partido político, de cualquier tendencia derecha o izquierda, si nace una propuesta, hacer la respectiva incidencia y hacernos caso, nosotros también que nosotros, la población de Universo está aquí presente. Y ese es el objetivo, más allá de hacer que este espacio se vuelva también un espacio seguro para todas las personas y que todas las voces sean escuchadas y que la política pública se separe de nuestra todos. Y todo, yo sé que les molesta, todo es a mucha gente, pero créanme, pero ahí estamos, ahí estamos. Gracias, César. César, ¿tú plantearías alguna iniciativa, alguna ley especial o la reforma del COIP que dicho Sarita? Bueno, muy buenas tardes con todas, con todos, con todes. Para mí es un verdadero placer compartir este espacio. En honor al tiempo hay que tratar de enfocarnos en cada tema. La pregunta está específicamente en temas de seguridad. Ahí hay varios factores que hay que analizar. Cuando hablamos de seguridad también se citan muchos temas
movilidad, por ejemplo, la seguridad del momento que los agentes de tránsito piden un documento y ahí ya no va solo al COIP, sino también va al COTAD, la responsabilidad del tema de tránsito en los municipios. Y el momento que piden la cédula y es una persona trans, hay muchos relatos de eso. En realidad, ese momento de bajar del carro, chequeo al vehículo, no les creen, piden más papeles. Entonces, hablar de seguridad en general, la seguridad ciudadana, comunitaria, de la inseguridad. Así que el tema del COVID es muy importante, pero de igual manera estas reformas que nos permiten dar una base a los consejos municipales para que puedan tratar las ordenanzas pertinentes de cada uno de los cantones. El hablar aterrizar a territorios, que es en realidad donde está la población. Es importante siempre partir que la Asamblea Nacional lo que hace es dar un paraguas que permita justamente llevar todo lo que es de ordenanzas al territorio. Siempre que se va a construir una ordenanza se cita, ¿no? Acuerdos internacionales, la Constitución, decretos, etcétera, como la base política. Entonces es a través de ese espacio lograr dar eso, dar esa posibilidad para que se tenga una experiencia real en ordenanzas y no, yo soy una persona que durante muchos años me conocen, la mayoría de aquí que hemos trabajado más articuladamente desde el 2014 que he estado en algunos cargos públicos y privados. Para mí es muy importante hablar de la transversalidad. No podemos hablar de una exigencia que después queda en el aire de si lo cumples o no. Cuando hablamos de seguridad ciudadana en general, de todos los tipos, hay que hablar de todos, todas y todos los que habitamos el espacio, ¿no? No específicamente porque después empieza justamente el sesgo para aterrizar el día de mañana, ¿no? Entonces, hablar de una transversalidad que sí se cite estos temas particulares, sobre todo con el tema de la población trans. Es muy importante todo lo que se ha logrado recabar en información, en estadísticas, en datos a lo largo de todos estos años, de cosas tan simples como las que acaba de citar Sarita, tan cotidianas, ¿no? Del día a día de un trámite, como las que les digo, las que se tienen la licencia de conducir y existe la duda inmediata como eso. Perfecto, muchas gracias, César. Azael, ¿tú qué propuesta harías o te ratificarías en las propuestas que hacen los colegas? Cuéntanos. Muy buenas tardes con todos, un gusto, un placer nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes, poder conocerles a quienes dirigen esta iniciativa, ¿no? Como alguna vez lo mencioné, es importantísimo que todos tengamos en cuenta que se debe trabajar en políticas que se vuelvan políticas de Estado, ¿no? No del gobierno de turno, sino una política que se vuelva, que la misma perdure en el tiempo, ¿no? En ese sentido, que conforme cambie de gobierno, pues la misma no sea, no vaya en desmedro, sino una modificación que más bien la mejore, ¿no? En ese sentido, nuestra propuesta o mi eje de campaña siempre ha sido el tema de la inclusión laboral trans, al haber compartido, vivido justamente las historias de vida, personas que he perdido a lo largo del camino de mi vida, que me han manifestado justamente este sufrimiento. Pues ahorita nos puede dar la razón, sí o no. Al respecto, es importante trabajar como ya se trabajó en este cupo laboral que corresponde a las personas con discapacidad, ¿no? Mi planteamiento siempre ha ido a lograr un caso análogo como el que ya sucede en otras legislaciones, en el cual podamos a través de la iniciativa del Estado, sea en el sector público o privado, contar con un cupo que exija, ¿no?, el cumplimiento como tal para la inclusión de personal laboral trans. Muchas de las veces ha sido el conocimiento, ¿no?, esta violencia estructural que impide, no sé a razón de qué o a base de qué, que veamos a personas trans, que ha sido la población dentro de nuestro identificativo cultural como tal, quienes más lo han padecido, ¿no? En ese sentido tenemos que trabajar y la propuesta concreta, pienso yo, se puede trabajar a partir de una propuesta que ya existió. Estuvo a punto de ser tramitada en la anterior asamblea. A obvio motivo todos conocemos, vino ya la muerte cruzada y se quedó ahí, ¿no? Pero en ese sentido yo les invito igualmente a los panelistas, partiendo de las palabras de nuestro querido Efraín, quien llegue por favor, que cuente con el apoyo de todos nosotros para que la misma se vuelva verdad, verídica, se plasme y ya no quede únicamente una propuesta. Igualmente estas iniciativas ciudadanas que vengan a aportar a la mejoría de nuestros derechos o a aportar para el beneficio de nuestros derechos,
que hay muchísimo que hacer. Y en los vientos en los cuales nos encontramos en la actualidad, es importantísimo que nos mantengamos unidos y firmes, ¿no? Sobre todo en ese sentido, los comentarios van y vienen y como candidatos, las redes sociales pues nos han hecho pedazos, ¿no? Pero ha servido justamente para agarrar fuerza y salir adelante y mantenernos firmes con nuestras propuestas. Tienen que ser Gracias, escuchados. Azael. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con el tema del tiempo, indicarles a los amigos que los asambleístas tienen dos funciones fundamentales. Una es legislar, es decir, crear leyes que permitan, que mejoren la convivencia ciudadana y fiscalizar. Y en ese sentido, los colegas nos acaban de decir que van a estar pendientes de la política pública, porque su función será fiscalizar que haya una política pública que trabaje por el bienestar. Le paso la palabra a Cami, que dirigirá el siguiente bloque de preguntas. Muchas gracias, Efra. Continuamos con el segundo bloque. Este estará enfocado en políticas contra la discriminación. La pregunta para los candidatos es: ¿propondrán reformas legales o nuevas normativas para combatir la discriminación en el ámbito laboral, educativo y social? Pero, ¿qué garantizará su aplicación efectiva? Empezamos, por favor. Bueno, en cuanto a la discriminación, hay que entender que los derechos de la población LGBTQ+, la lucha por los derechos, es una cuestión de definición de derechos que se nos son arrebatados una vez que tú te sales de los estereotipos normativos. Y al hablar de no discriminación, estamos brindando cumplimiento a un deber del Estado, un deber constitucional del Estado que te habla de la no discriminación. Entonces, desde ahí tienes la obligación como legislador y como funciones del Estado de dar garantías sobre estos derechos. Y sí, hay muchas cuestiones que hacer en la cuestión laboral, especialmente con las personas trans, inclusive la aplicación de protocolos que prohíban la discriminación o que manifiesten de alguna manera el acoso hacia personas que por ser el hecho de que más pues sean acosadas, pero sobre todo también el tema de educación. Creo que es uno de los espacios donde las personas del LGBTQ+ estamos mayormente invisibilizadas. En los colegios no se habla de educación sexual y tampoco se habla de la cuestión de diversidad de género, y es una cuestión que culturalmente tiene mucho sesgo hacia las propuestas. Entonces también, más allá de una propuesta como legislador, también hay que entender que se necesitan a nivel cultural también ir construyendo estas visibilidades que permitan después sí tener una ley que permita implementar pensums que den visibilidad en las escuelas, en los colegios, en las universidades, porque proyectos como tal se están tramitando en la asamblea. Sin embargo, de hecho hay también sentencias de la Corte Constitucional que obliga a la Asamblea Nacional a crear legislación alrededor de esto. Sin embargo, como lo vemos, es la cuestión cultural que no ha permitido que la Asamblea Nacional pues efectivamente saque a la luz estos proyectos. Entonces el trabajo también es un trabajo que tiene que componerse con la sociedad civil, con todas las organizaciones, el apoyo de nosotros como legisladores, como representantes, y que sean también las organizaciones de LGBTQ+ y de derechos quienes presenten ante la Asamblea Nacional pues también sus propuestas, y que estas cuestiones de leyes como para la visibilización en los espacios educativos pues sea una realidad. Muchas gracias. Seguimos con Sarita, por favor. La discriminación es algo muy macro. Nosotros, principalmente la comunidad LGBTQ+, que nos centramos acá, y estoy de acuerdo con lo que dijo César, hay que transversalizar todo este tema porque un LGBT va a ser adulto mayor, un LGBT va a tener tal vez alguna discapacidad. Hablamos de todo este tema. Entonces, la discriminación lamentablemente existe acá en Ecuador, es muy fuerte, y desde mi experiencia, crear espacios seguros desde el sistema de salud pública, que creo que es un espacio donde increíblemente se discriminan a los profesionales de vida tal vez desde la misma universidad y hasta certificado. Y hay que hacer una reforma también al sistema de salud, al sistema de educación académico, porque no es justo que un ginecólogo o ginecóloga, cuando va una mujer lesbiana, cuando le pregunta su actividad sexual, siempre está relacionada con la relación con la mujer. Cuando una mujer lesbiana ya empezó su
actividad sexual con dos mujeres. Entonces, y ahí cuando le dije que soy mujer, me comienza a ver un tema de sesgo, un tema de esto. Entonces, hay que empatizar con todas las mujeres en general, y esto debería ser desde el sistema de educación. La educación es lo principal para que, incluso con lo que nos está pasando actualmente con la sentencia de la Corte Constitucional, en el cual simplemente está pidiendo protocolos de seguridad mediante la educación, que siga ese seguimiento a esa persona que quiere comportarse socialmente distinto al sistema heteronormal. En un momento está pidiendo ciertas cosas, pero bueno, la mala interpretación de ciertos grupos pide y hace que esto se vea de esa manera. Pero debe haber un sistema, desde el sistema de educación en todo su ámbito, para que el sistema de salud comience a trabajar, para que con el sistema de trabajo, de generación de trabajo, sabemos que Ecuador no está también en este tema, tenemos una alta tasa de desempleo y subempleo tapando lo que realmente está la persona, y la población LGBT no está lejos de esta realidad. Entonces, creo, mi querido Efraín, que hay que hacer política pública desde los cimientos mismos en nuestra sociedad, y estos cimientos son básicamente nuestra educación, cómo estamos formando y construyendo a nuestros profesionales. Ahí debería ser todo este tema, y por ende creo que va a ser a escala. Mi propuesta como tal, que va desde todo el programa de la lista, es justamente crear espacios seguros, tanto en educación, tanto en el trabajo, tanto en sistemas de salud, y obviamente en nuestro medio ambiente también, que es algo que también debemos ver, ¿no? Gracias, Erika. César, ¿tú qué piensas sobre el tema de la discriminación en estos ambientes, trabajo, educación, salud? Hablar de cada uno de los ambientes nos tomaría toda la tarde. En realidad, yo me voy a centrar específicamente en el tema laboral. El acceso al tema laboral en realidad, de todo lo que es grupos del LGBTIQ+, tiene hasta internamente un tema de discriminación indirecta, porque tal vez la población bisexual, lesbianas, gays, no son tan notorios, o si lo son, tienen una secuencia de papeles en regla, es decir, mi cuenta bancaria, mi cédula, absolutamente todos los documentos básicos que te piden para ingresar a una empresa pública o privada. Yo quiero contar un caso específico. Hace algún tiempo atrás yo regresé al municipio como secretario, estuve un tiempo muy cortito, de ahí renuncié nuevamente, y en ese momento yo quise integrar a mi equipo de trabajo por primera vez en el municipio una persona trans. Yo había tenido ya en la anterior ocasión, que fui secretario 3 años y medio, ya a parte del equipo directivo, del equipo técnico, que eran personas bisexuales, lesbianas, en general. Nunca tuvimos ningún problema. El momento que quiero dar una coordinación a una persona trans, me dicen, perfecto, qué buena idea, qué chévere, ¿cómo hacemos? Nos necesitamos una cuenta bancaria y no tiene al nombre de la persona que me está dando la cédula. Y los pagos del municipio se hacen a través de una cuenta bancaria. Lo que está en la cédula no está en la partida de la finanza. En realidad empezó un vacío con toda la buena predisposición, sin generar un tema de discriminación en ningún momento. Yo quiero felicitar más bien al personal de talento humano muy sensibilizado. No sabían cómo hacer la contratación. En realidad habían tantos vacíos, y entre los muchos vacíos era el tema educativo, porque te piden certificado de haber salido de la escuela, del colegio, y si hiciste tu carrera superior, ¿no? Entonces, si tú en este proceso empiezas a transitar a lo largo de los años, tal vez la escuela hiciste con otro nombre, otro apellido, otros datos, el colegio tal vez igual, la universidad. Entonces, en realidad la situación iba más allá del simple deseo. Y ahí es cuando uno se da cuenta que cuando esté en los espacios de ejecución, como estaba yo, regresas a ver y dices, oye, ¿por qué no se les ocurre eso a los que están en espacios legislativos, ¿no? Que nos dan la base para decir qué hago en estos casos. O sea, cómo al Ministerio de Trabajo le decimos, vamos a contratar a una persona, los estudios son de otra persona, y la cuenta bancaria es de otra persona. Es dos palabras sexuales que me decía, no la persona de talento humano. Entonces yo le decía, no es otra persona, es la misma. El tema es que cómo le estamos dividiendo, ¿no? Entonces,
Esta problemática sí se puede, obviamente, erradicar dando esta normativa. No existía esta base porque estaba invisibilizada la población. Con las luchas de todas las personas que han estado en estos procesos, cada vez es más fuerte la visibilidad. Y como es más fuerte la visibilidad, las personas que están en el ámbito legislativo, que tienen que dar una solución a estos vacíos, en este caso, espero poder nosotros estar los cuatro en este espacio, pues tenemos que velar porque en realidad existan respuestas a todas estas preguntas. De lo que sé, actualmente hay ya algunas personas claras en el municipio, estoy seguro ya de uno, no sé si se necesita más, pero no sé cuál fue el proceso de contratación. Quisiera que en algún debate posterior ya de la fundación como tal conversen mucho de este tema, porque por más que hubo el deseo, la intención, sí hubo muchas trabas por vacíos, porque no se sabía cómo registrar los datos. Gracias. Gracias. Asael, ¿tú qué piensas sobre el tema de la destinación de estos espacios? En ese sentido es importante que nosotros y en conjunto con las organizaciones trabajemos identificando, como han mencionado nuestros anteriores panelistas, en donde nomás logramos enfocar o encontrar estos espacios donde las personas trans o miembros de nuestro colectivo han sido discriminadas, ¿no? ¿Para qué? Para poder trabajar punto a punto, como han mencionado los compañeros, a razón de la diversidad del cuerpo normativo ecuatoriano que existe, ¿no? Poder trabajar, qué sé yo, a través del Ministerio de Educación, trabajar en los diversos, como ha mencionado querido César, para poder plantear como tal, qué sé yo, a través de una reforma, a través de un acuerdo o una propuesta, como lo que mencionaba Sarita, lo que sucedió a través de la Corte Constitucional como órgano máximo rector, ¿no? En ese sentido tenemos que trabajar justamente en estos protocolos de inclusión, ¿no? Donde no solamente lleguen a ser propuestas, sino se materialicen ya y que las mismas no se conviertan en letra muerta. A su vez, pues trabajar para que esos protocolos tengan cumplimiento. Fue un gran avance lo que se pudo hacer a través de este acuerdo de igualdad que promovió, bueno, tanto la iniciativa del gobierno anterior como la de este gobierno, ¿no? Pero si bien es cierto, se trabajó a favor del género, en este caso femenino, no se visualizó como tal o no se abarcó como tal la inclusión de la población LGBTI+, ¿no? Teniendo en cuenta que existimos, teniendo en cuenta que necesitamos sobrevivir, comer, acceder al empleo y como tal, como el panel que me acompaña el día de hoy, que existen personas completamente preparadas que pueden ocupar cargos públicos de dirección en los cuales pues la experiencia propia, la experiencia profesional pueden servirnos para creación, ¿no? De nuevas propuestas, nuevos proyectos, nuevas iniciativas y protocolos que nos permitan trabajar dentro de lo que nos aqueja a diario. Las personas comemos, respiramos a diario, cada segundo, cada minuto, y es importantísimo que se trabaje para ayer, porque este tipo de temas no esperan. Gracias. El siguiente bloque que tenemos, vamos a discutir sobre algo muy importante del año 2016. El Ministerio de Salud Pública publicó el manual para la atención a las personas LGBTQ+ en los servicios de salud. Este manual ha sido actualizado y en el año 2024, que acaba de crecer, se hizo una actualización de ese manual. Quisiera preguntarles a los candidatos, a la candidata, ¿qué acciones van a hacer ustedes para lograr una fiscalización? ¿Se está o no usando este manual? ¿Se ha implementado? ¿Se ha capacitado? Desde su rol, si llega a la Asamblea como su segunda función fundamental, que es la fiscalización, ¿qué harían para garantizar ese acceso utilizando esta herramienta o tal vez cambiar esta herramienta? Querido, perdón que te pida la palabra para usar este pedacito del panel. Tengo una entrevista con toda la gente, voy a subir aquí y ya me reincorporo, pero quería dejarles con cómo se puede hacer esto. La Asamblea Nacional tiene una tarea que muchas personas no la toman en cuenta. El presupuesto general del Estado, es decir, cómo funcionan los ministerios, lo aprueba la Asamblea Nacional. Entonces está en nosotros, al igual que aprobamos el presupuesto como legisladores, hacer la parte del seguimiento y no esperar solamente hasta el siguiente año que nos llega nuevamente el presupuesto para decir, bueno, vamos a
a analizar otra vez, que vamos a aprobar, nos ponemos de acuerdo, se aprueba y si no se aprueba pasa por el ministerio competente, ¿no? Entonces, dejar solamente que cada año nos envíen el presupuesto para ser aprobado, sino el cómo lo aprobamos y cómo en realidad está siendo usado, y cómo todos estos instrumentos, todos estos proyectos, programas que se han ido gestando a lo largo de algunas instituciones, porque existen algunos manuales, existen algunos procedimientos claros y no se cumplen. Entonces, ¿cómo yo sigo aprobando el presupuesto de esa institución que no está cumpliendo lo mínimo establecido? Entonces, creo que es muy importante, a todos nos duele el bolsillo, ¿no es cierto? A todos nos duele el momento que nos toca el bolsillo. Entonces, el momento que hagamos una fiscalización justamente de este tipo de temas a través de mi votación hacia el presupuesto del siguiente año, creo que va a ayudar muchísimo para que por lo menos exista esa obligación de nos van a fiscalizar, no solamente de una visión inquisidora, porque mucha gente lo ve de esa manera, no de construcción, sino de cómo molesto, que tampoco tiene que ser así la fiscalización, sino de esa fiscalización que va a permitir que se apruebe el presupuesto del siguiente año. Perfecto, Muchas gracias. vamos a concederles un minuto y esperamos que tengan los productores inmediatamente. Mientras seguimos ahora aquí, le damos la palabra a Sí, justamente como lo mencionaba César, también la fiscalización es un rol sumamente importante, pero también estamos viendo cómo el rol del asambleísta, el hacer del asambleísta está muy alejado de la ciudadanía. Entonces, a veces nos preguntamos por qué al asambleísta no se le ocurre hacer tal cosa. Y es porque justamente el asambleísta no está viviendo, no está accediendo a esos servicios públicos que la ciudadanía tiene. Entonces, ¿cómo vamos a poder fiscalizar si es que no estamos en contacto con la ciudadanía? Entonces, desde aquí es que como asambleístas tengamos una cercanía a la ciudadanía, para que también desde nuestros roles como asambleístas, como representantes, también podamos empoderar a la ciudadanía y sea justamente la ciudadanía que a través de un representante accesible pueda encontrar lo que está pasando en los servicios, si efectivamente se están garantizando los servicios de salud o los servicios de educación o cualquier otro tipo de servicios, porque justamente la atención que tal vez la parte pública puede dar a un funcionario público es totalmente diferente a la que da a un ciudadano común. Así que la única manera de que nosotros tengamos de hacer una fiscalización efectiva más allá de los presupuestos, que es importante, es conociendo la realidad desde los propios ciudadanos. Hay mecanismos de participación ciudadana, de hecho hay una función del Estado de participación ciudadana que te permite establecer algunos mecanismos como lo es las cuestiones de los presupuestos participativos a nivel legal y otras cuestiones, pero también la cuestión de los comités de usuarios, como las personas LGBTIQ+, de un hospital público, por ejemplo, o de los servicios de atención integral a VIH, perciben ese servicio personalmente y que estas personas pues puedan trasladarlas al asambleísta y el asambleísta pueda tomar acciones y fiscalizar efectivamente de ahí sí, con fundamentos que es el rol que se está haciendo. Pero también apoyar a algunos proyectos de ley. Justamente se está trabajando en una propuesta de ley que es para la atención de personas con VIH. Entonces, se necesita dar un seguimiento y para eso también es la ciudadanía y las organizaciones un rol fundamental para eso. Perfecto, gracias, Remy. Ahorita, ¿tú qué piensas sobre cómo fiscalizaría la implementación de esta política? ¿Se estaría utilizando o no este manual que sacó con bombos y platillos del Ministerio de Salud Pública? Es ley, y que nos toca fiscalizar este tema. Hay una cosa que escucho a los panelistas y esta es una gran ventaja que creo en su gran mayoría tenemos. Somos los activistas que somos los que hemos vivido las experiencias y las malas atenciones dentro del sistema de salud pública, dentro del sistema educativo, dentro de un sistema para conseguir trabajo. Y esta experiencia nos da, como bien dijo este contacto directo que hemos tenido en las marchas, en cualquier lugar donde hemos podido compartir con otros activistas otras luchas sociales, nos da esta retroalimentación para poder hacer un incidencia. La actual asamblea, sí, no digo todos, pero su gran mayoría son profesionales que muy válido tienen, pero no tienen la experiencia que les da el hecho mismo de haber luchado por un derecho, por haber luchado por esa necesidad que seamos correctamente atendidos. Fiscalizar nos toca hacerlo. Hay que entender también que dentro de la asamblea hay que buscar aliados, aliadas,
porque lamentablemente, si tú no tienes a quien te apoye, tú sabes que todo lo que se aprueben, vamos a hacer 151 asambleas. De estos 151, 76 es la mayoría. Entonces, si no tenemos de esta mayoría, tenemos que ir a hacer esa incidencia y para fiscalizar y hacer incidencia del presupuesto, del manual que tú nos haces mención, del manual de educación que se presentó hace algún tiempo atrás, que siguen ahí empolvándose y no quiere hacer caso porque ya se trabajó, incluso con esa entidad como parte de esta elaboración de este manual, y siguen empolvándose dentro del ministerio. Todo esto es necesario fiscalizar porque al final al cabo el dinero del pueblo es nuestra necesidad que debe ser correctamente atendido, pero para hacer eso también tenemos que ver qué aliados podemos encontrar dentro de este espacio de decisión, quiénes nos pueden acompañar, porque a la larga, si es así, vamos a tener más personas ¿sí? heteronormales que aliados de profesores. Entonces, reconocemos que los aliados que tenemos que son así, heteronormados mucho, pero no hace falta la evidencia de las personas para estar en todo sentido, ¿no? Y algo para finalizar, algo que dijo César, lamentablemente, de esto de la contratación pública de personas trans, créeme, si yo llego a la asamblea voy a tener estos problemas, porque no César, ¿no? Porque yo hice el cambio de nombre justamente, que fue una travesía, el cambio de nombre justamente para las elecciones y todo. Hay un tema que aún queda pendiente con mi nombre anterior. Entonces va a haber ese tema. Y ahí la importancia de que justo en el espacio donde se toman decisiones de política pública van a toparse con esto. Entonces ahí va a ser la incidencia. Necesitamos ese cambio, ¿no? Azael, gracias. Azael, ¿tú qué piensas del tema de la fiscalización? ¿Cómo lo harías? En ese sentido debemos tener claro que como futuros o posibles legisladores debemos tener firmeza en las decisiones o compromisos que hagamos antes de, ¿no? Porque si bien es cierto, muchas de las veces nos ha tocado dentro del activismo, conversamos con aquellos que se llaman o se autollaman representantes en su momento, pero al momento de ser escogidos, al momento de llegar a la asamblea, pues se olvidan de toda aquella lucha, de aquellos compromisos que como tal se manifestaron y que ellos acordaron, sea a través de un acuerdo, a través de las organizaciones, ¿no? Y ahí es cuando necesitamos que todos nosotros, como personajes principales, pues somos nosotros quienes entregamos el voto, ¿no? Quienes los colocamos ahí para surtir este efecto de veedores, ¿no? De exigir el cumplimiento hacia nosotros como fiscalizadores. En ese sentido tenemos que trabajar firmes. ¿Por qué uso yo esta palabra? Teniendo en cuenta que muchas de las veces, al momento que ya se llega a un cargo de elección popular, a través de la asamblea, o a través de un diferente cargo, ¿no? Las obligaciones se trabajan a través de bancadas, y estas bancadas van a obedecer únicamente una decisión en general. Y si uno no es firme en mantener su propuesta desde el inicio, en su trabajo de fiscalizar para que el cumplimiento se vea al respeto de los derechos como tal que tenemos como población LGBTI, vamos a dejarnos llevar de lo que en bancada se toma. Entonces es ahí cuando yo les invito, me hubiera gustado que César, que tiene la experiencia justamente ya de haber trabajado ahí, para poder exigirnos a nosotros como tal el cumplir con el rol que en este caso nos exige la ley, que es el de fiscalizar, ¿no? Tenemos que estar atentos, cumplir justamente con lo que nos comprometemos antes de llegar a este cargo de elección, ¿no? En ese sentido hay que trabajar primero en eso, en una firmeza como tal antes de llegar. Segundo, la fiscalización tiene que ir más allá y empoderarnos como fiscalizadores, valga la redundancia, disculpen que use nuevamente la palabra, para poder nosotros trasladarnos al territorio, porque si no nos trasladamos al territorio y trasladamos todo a una oficina, una vez que llegamos, no vamos a entender la realidad y la vivencia. Nuevamente hago hincapié, el comer es a diario, la necesidad es a diario, se necesita trabajar ya y justamente comenzar, es nuestro rol, el fiscalizar a toda acción, sea servicio de salud, servicio de atención en general al público a través de los diferentes estamentos que tiene el Estado, ¿no? Trabajar en protocolos de inclusión, trabajar nuevamente en el tema de DDE, en ese sentido que se cumpla con todo lo que nosotros propongamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias.
Bueno, panelistas, vamos con el cuarto y último bloque. Este habla un poco del reconocimiento y respeto a la diversidad. La pregunta es, ¿planea trabajar en el reconocimiento legal de las diversidades e identidades de género y orientaciones sexuales, incluyendo las reformas a la Ley de Identidad de Género o normativas similares? Empezamos, por favor, con él. Diría que el trabajar es una obligación de legislar. Entonces, justamente haciendo caso de lo que nos dice la Constitución de la Igualdad, ante toda norma, pues justamente es la obligación de los legisladores poder trabajar en esta legislación que permita crear una igualdad real y consumada en todo el espacio a través de la legislación. Lastimosamente, creo que lo estamos viendo y lo estamos viviendo como el avance del conservadurismo a nivel regional y también a nivel mundial es una amenaza latente, y desde ahí también tenemos un gran trabajo que tenemos que desarrollar para hacernos cada vez mucho más visibles y retomar también los esfuerzos desde las bases sociales, desde el activismo, para decir que seguimos existiendo, que seguimos estando en estos espacios y que necesitamos ser reconocidos, que estas cuestiones de legislación nacional es una cuestión que vela por la libertad de las personas, que vela por toda la libertad, y hacer también combate hacia esta información que está malintencionada, que lo único que pretende es nuevamente imponer una sola visión de lo que es el mundo, de cómo son las relaciones sociales, reduciendo a algo tan simple, algo que es mucho más complejo, que es como nosotros como seres humanos. Se debe hacer un trabajo de la Asamblea Nacional, sin embargo, solo una persona como el dictador no lo puede hacer, lo tiene que hacer la sociedad civil con el apoyo de la presión que se haga en las calles para que el Estado regrese nuevamente a ver, y sobre todo también con la negociación interna de la Asamblea, como decía Sarita, es la única forma en la cual efectivamente los proyectos de ley que ya están represados en la Asamblea pues puedan ver la luz finalmente. Muchas gracias. Sarita. Claro que sí. Pensando en todo lo que Está enfocada al tema del reconocimiento y el respeto a las diversidades. Planea trabajar en el reconocimiento legal de las diversas identidades de género y orientaciones sexuales, incluyendo las reformas a las leyes de identidad de género o normativas similares. ¿Por qué pedí que me repitan? Era justamente porque creo que me lo usan muy directamente. La ley, por ejemplo, la ley del cambio de nombre y sexo en la cédula te deja muchos vacíos. Y estos vacíos es porque lamentablemente dentro de este espacio de toma de decisiones no hay una experiencia trans, simplemente se basa con, sí, las organizaciones hacen un gran trabajo, hacen esa incidencia que es súper necesaria, pero estamos en un espacio en el cual nunca ha habido una incidencia de personas que rompan el sistema de la Constitución y pasar de la sexualidad. ¿Y a qué me refiero con esto y por qué digo que hay vacíos? ¿Por qué es la importancia de que esta ley de cambio de nombre y sexo en la cédula, que en parte fue vetada también por el actual presidente de la República, es porque no se tocó temas tan sensibles como que yo cambio mi nombre de sexo en la cédula? Claro, cambio en el registro civil, pero no cambió en el municipio prácticamente, no me cambió en la AMT, no me cambió en el agua, luz o teléfono donde yo haya registrado como yo, ¿no? Incluso mis títulos no los tengo todavía registrados mientras no haya esta condición de. Entonces, estos vacíos hacen que no han sido básicamente sensibilizados porque no han tenido con quien compartir la experiencia. Y por eso se complica un poco más este tema. Adicional a esto, siempre voy a apoyar toda iniciativa que venga de todo lado, que siempre sea inclusiva. Si no hay inclusión, no hay empatía, no hay ese tema, voy a molestar, y eso sería la cuestión de hacer sentir y hacer notar nuestra presencia dentro de este espacio. Es de suma importancia que se reconozcan las identidades, cómo te construyes socialmente. El seguimiento no se llama adoctrinamiento como muchos nos quieren hacer creer, no es adoctrinamiento, y si hablamos de adoctrinamiento, mi querido Esto, mi querido Cami, queridos compañeros, siempre nos han adoctrinado toda la vida, y esto es una lección que tenemos que romper, este sistema de respetar simplemente.
yo soy un ser humano y esa calidad de etiqueta también hay que también romperlo, porque esto de LGBT, una diversidad, de adulto mayor, niñas y adolescentes, ante todo somos seres humanos que tenemos derechos desde que salimos y vemos la vida. Desde ahí ya tenemos derechos. Y adicionalmente, creo yo, y siempre he sido muy agarrada de esta frase, en la asamblea, mientras tú no estés ahí adentro, mientras no te vean, mientras no hagas una incidencia, no va a haber nada, no te ven, no te van a tomar en cuenta. Entonces, esa es la idea, es una incidencia y todo apoyo te dan para justamente no reconocer. Perfecto. Gracias, Sarita. En ese sentido, definitivamente confirmo que necesita la ley ser mejorada, ser, en ese sentido, por así más llamarla, editada, para que contemple justamente esta inclusión que el día de hoy están mirando nuestros invitados dentro de los panelistas, que si bien es cierto, no venimos a representar, sino a defender, ¿no? Es importantísimo decir eso porque venimos a defender lo que cada uno ha vivido, lo que cada uno ha eh, tenido, ¿no? Sea buena o mala experiencia a lo largo de vida para poder eh, plasmarla, ¿no? A la hora de llegar a un cargo de elección popular, como nos ha dicho Sarita, como nos ha dicho él, en este caso mi persona, todos hemos tenido una experiencia diferente, la cual nos hace proponer de diferente manera este cambio que definitivamente requieren nuestras leyes en la actualidad. El cuerpo normativo ecuatoriano definitivamente no abarca todo este abanico de inclusión que necesitamos, ¿no? En la actualidad. Es importantísimo proponer, es importantísimo llegar y trabajar, sea con nuestro equipo de trabajo legal, a través de nuestra experiencia, recoger, recolectar, a través de las organizaciones. Proponer, en este caso, siempre ha sido mi otra bandera, el tema de la propuesta de la vacunación del VPH gratuita para todos, teniendo en cuenta que esta problemática de salud nos afecta a todos también, seamos personas gays, lesbianas, transexuales, etcétera, ¿no? Es una vacunación que, si bien es cierto, en la actualidad se intenta garantizar hasta los 9 años, todos nosotros estamos expuestos, ¿no? Y como tal, la primera causa dentro de las primeras causas de muerte en las mujeres se encuentra el cáncer de cuello uterino, causado justamente por el VPH. Entonces, tenemos en cuenta estudios, papers, etcétera, que arroja también este incremento de lo que consideramos, de lo que considera la salud, el cáncer de garganta, nuevamente a través del VPH. Así como se está realizando y se ha comenzado y veo con agrado, de cierta manera, ¿no? Algo mal llamado algo, pero tenemos que comenzar en algo en cuanto a la prevención de esta etapa en la que nos encontramos, el contagio explosivo del VIH. Como sociedad también tenemos que trabajar en el tema del VPH como tal, ¿no? Una vacuna completamente costosa, que no es de acceso para todas las personas, donde tenemos en cuenta que a lo mucho se tiene para el sobrevivir, ¿no? Para el desayuno, para el almuerzo, etcétera. Entonces, hay mucho por hacer. Como dijo mi Sarita, tenemos en este sentido que sumarnos y sea cual sea nuestra bandera política, tenemos que trabajar en proponer y en escuchar. Como ha dicho Sarita, en este sentido todos tenemos una experiencia atrás que nos ha venido justamente a impulsar, a luchar por en ese sentido el derecho que la Constitución nos reconoce, pero que a la hora de la hora viene a constituir ley muerta. Muchas gracias. Gracias por estar por sus respuestas, por sus compromisos que los están asumiendo en este momento. Ya sabemos, colegas, amigos, amigas que nos siguen, que si él, Sarita, César o Azael llegan a la asamblea, sabes que se han comprometido y hay que darle seguimiento y Si no nos ponen en redes. Y bueno, en este momento quisiéramos abrir el espacio para que los amigos que nos acompañen aquí desde los centros de equidad, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, para hacerles directamente a los panelistas o también si los colegas de producción nos avisan, si en las redes sociales nos dejan un mensaje. Por favor, este es el momento. Tenemos una mano levantada aquí
Alguien vino y dijo primero tú y luego tú. Muchísimas gracias, por favor. Yo le quiero hacer una pregunta, pero primero lo puede intentar poner un poco en contexto de lo que hizo la pregunta. Asociaciones como esta, que tengan a las personas estas entidades dependen a su vez de donaciones de Asamblea Europea, de Estados Unidos y tal. Como persona de la comunidad en movilidad y en situación de vulnerabilidad en cuanto a acá, en el día de ustedes, si tocan cambiar a otro sitio, me gustaría que el país donde van diera una misma garantía de estabilidad para poder desarrollar lo que sean comienzos su nuevo de vida, que el gobierno actualmente no las tiene. Y el pasado, llegando ustedes al Parlamento, ¿no? A la Asamblea, ¿qué ideas tienen para las personas de la comunidad, en el caso de la comunidad, vamos a hablar, pertenecientes a la comunidad, qué ideas tienen? O sea, ¿qué ideas tienen? Personas que son, qué ideas atrás, no sé. Perfecto, vamos a hacer otra pregunta y luego terminamos que hay progresos en las respuestas a esta inquietud de movilidad humana. ¿Tú querías preguntar? También tenemos un contexto, bueno, en el mundo globalizado que vivimos actualmente, con todo el poder, pues, como sabes, Donald Trump es la presidencia, y viene recargado con ese discurso antifascista de abajo los maricones, que abajo los trans, solo de mujeres, no existe. Entonces, sería ingenuo pensar que en un mundo globalizado como estamos, este discurso de la nación más poderosa del mundo no se contagia a las naciones latinoamericanas. Y mi pregunta va, ¿cómo el Parlamento, cómo la Asamblea, o cómo ustedes plantearían estrategias para, de alguna manera, proteger a Ecuador? No digo encerrándolo en una burbuja, pero de alguna manera que esta influencia no termine impregnándose en la sociedad ecuatoriana, como ya más o menos vamos viendo, porque Daniel Noboa tiene un poco ese discursillo, no tan como Trump, pero parecido. Entonces, vemos que la sociedad cada vez se polariza más. Entonces, ¿cuáles serían nuestras estrategias para, en estos momentos tan polarizados, unir a la sociedad y que dejemos de pensar en que no, porque yo no soy gay, entonces solo mi mujer, ¿no? ¿Por qué votaría por alguien que representa lo que es y que no soy? O sea, esa falta de empatía creo que termina de alguna manera contagiándose en estos países que somos latinoamericanos. Perfecto, muchísimas gracias. Las preguntas están planteadas. Elvis. Bueno, hablar de movilidad humana también es hablar del contexto regional. No es un trabajo que únicamente depende del Ecuador. La movilidad como tal, primero es un derecho. El derecho a migrar, cualquier persona de nosotros estamos expuestos a migrar en algún momento de nuestra vida, y para las poblaciones de la que más es un reto adicional que se tiene a migrar, porque las legislaciones no están homologadas en todos los países. Entonces tienes países como el norte de Ecuador, que medianamente sí reconoce, protege el LGBTQ+, pero ahí tienes otros países como de Centroamérica, en donde la legislación es totalmente distinta. Desde ahí, el trabajo de la Asamblea Nacional se centra, si bien en el contexto ecuatoriano y en cómo la obligación del Estado a brindar respuesta ante estas problemáticas sociales. Tú hablabas mucho de la cuestión de la mujer y cómo las fundaciones de alguna manera intentan dar este apoyo, pero este apoyo también significa cómo el Estado se empieza a deslindar las responsabilidades constitucionales y en derechos que tienen de la institución. Estamos viendo la aparición de lo que es un tercer Estado, en el cual el sector privado, las iniciativas privadas son las que tienen que responder, cuando no es decir, tendría que responder y velar es justamente el Estado ecuatoriano. Entonces, como legisladores, podemos hablar de legislación nacional y también hacer un trabajo con otros legisladores, tal vez para intentar homologar algunas experiencias de otros países que los tenían esto. Y también tenemos en lo que es la cuestión del Parlamento andino, que sí también se puede homologar con la legislación de nivel de la región andina, que podrían seguir estrategias que se pueden trabajar desde ese entonces, desde ese espacio. Gracias, Elvis. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te llaman? Ramón. Ramón. Ya. Y que Ramón, yo también
es estar en otro país como la de tanto y construir necesariamente. Yo tuve que emigrar de mi país por justamente estas circunstancias que vivo acá en el y afuera, y un país mucho más respetuoso, mucho más práctico en ese sentido. Pero yo sé que las reformas aquí en Ecuador, tenemos el Parlamento Andino, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos ampara para poder generar política pública a favor de somos seres humanos, como te dije desde un principio, somos seres universales que podemos estar en cualquier lado, en cualquier parte del mundo y tener los mismos derechos. Es difícil, no es fácil, te soy honesta. ¿Por qué te digo por qué es de este tema? Porque lamentablemente la estructura social, la estructura de nuestro país está construido de que el migrante es malo, porque nos quita fuentes de trabajo, porque nos quita tal vez de estas cuestiones que son básicas para el nacional, cuando deberíamos entender que yo en algún lado que migré, acá cuando hubo la crisis económica en el año 2000 por el tema de la crisis bancaria, feriado bancario y todo ese tema, mucha gente migró a España, a los países europeos. Entonces, tenemos una experiencia de migración y hemos visto la discriminación que existe en otros países al migrar. Estados Unidos, ni hablar con lo que está pasando actualmente con lo que está haciendo Trump. Hacer política pública es justamente eso, de que nos vean con la calidad de ser humano y en donde podemos cambiar toda esta estructura. Yo siempre ha sido una de las cosas desde que inicié el activismo acá en el Ecuador es la educación, la estructura de la educación. Desde ahí vamos a comenzar a generar política pública mucho más empática hacia todo el ser humano de toda la transversalización que existe. No solo hay movilidad humana LGBT, hay movilidad humana adulto mayor, hay movilidad humana de niños y adolescentes, hay movilidad humana en todas las características, condición social. Pero para eso estamos. La que nos ayuda es nuestra experiencia de vida en casa. Referente a lo que está haciendo mi querida Andy, es algo que siempre va a incluir. Siempre ha sido Estados Unidos un país que incluye con Latinoamérica, por más que digan que no. Porque incluso ahorita nosotros no dependemos de Latinoamérica, pero Latinoamérica sí depende de nosotros. Es tanto el egocentrismo que tiene este señor, que lamentablemente es increíble cómo fue que llegó a esta presidencia y que el 50% de las votantes son mujeres. ¿Y a quién está discriminando él? Justamente en la violencia de género penal. Creo yo, tenemos una constitución que es una de las mejores de Latinoamérica, que lamentablemente aguanta todo, el papel aguanta todo, pero en la práctica nos va a hacer falta mucho eso, porque el ciudadano común no te va a leer, no te va a leer. Tenemos que buscar el modo de generar empatía con el mismo ciudadano común que está viviendo aquí en el Ecuador, con el venezolano, con el colombiano, con el que está aquí en el Ecuador, para poder hacer un espacio seguro en nuestro país. Y que las influencias internacionales que sí nos van a influenciar, pero que no nos influyen tanto. Pero ¿cómo podemos hacer? Uniéndonos como ecuatorianos, buscando algo sólido, algo empático entre nosotros. Es la única solución. Pero vuelve a ratificar lo que dijo, mientras no tengamos un tema de salud y preparación, el gobierno actual, la oligarquía, el sistema patriarcal y todo te va a querer sentir nada. Ahí estén ustedes preparados y educarnos. Ahí vamos a tener una visión mucho más distinta de lo que es ser sujetos de derecho. En ese sentido, mi estimado amigo, debemos trabajar primero, una vez, sea quien sea que logre llegar al cargo como tal, de que el financiamiento como tal no solamente dependa de la gestión o autogestión, en este caso de las ONGs, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta que la Constitución garantiza, valga la redundancia, nos garantiza en ese sentido el derecho a libre movilidad, en este caso la seguridad o no alimentaria, y como tal tenemos que garantizar que sea el Estado quien también forme parte de este sistema que garantice el financiamiento para aquellos que, sea por A o B situación, han decidido optar por esta opción de ser madre
para aquellos que se encuentran en doble, triple condición de vulnerabilidad, no solamente por el tema de su sexualidad, en este caso por el tema de la movilidad, en este caso por situaciones de pobreza o situaciones de falta de empleo, ¿no? Es importantísimo que trabajemos, cualquiera de los que logremos llegar a la asamblea, sí o no, en ese sentido, en no detener el financiamiento y que más bien a través, qué sé yo, de incentivos tributarios, como ya existe, ¿no? El tema de emisiones verdes, etcétera, se pueda trabajar, ¿no? Todo, como alguna vez mencionó César, se puede trabajar a través del bolsillo y volverlo atractivo hacia las empresas sería justamente a través de una iniciativa como tal, ¿no? Que les pueda beneficiar o encontrar una especie de beneficio para que también el sector privado aporte y el sector público también a través del Estado. En ese sentido, pues tenemos igualmente que pararnos firmes. No existe mejor arma en la actualidad que las redes sociales. Y parte de mi activismo, si bien es cierto, ha sido en el campo, también ha influenciado sí o no las redes sociales, con resultados satisfactorios, con redes de contactos gigantes a través de Latinoamérica, hablando justamente de lo que corresponde a esta nueva ola que mencionamos de un nacimiento, qué sé yo, de algo, de un fascismo, de una homofobia completamente, qué sé yo, encajada a estos grupos, ¿no? De poder. Y es innegable decir que no nos va a afectar como Ecuador, teniendo en cuenta que somos un país dolarizado, donde el dólar precisamente se maneja desde Estados Unidos. Entonces, la impresión papel moneda, el sistema financiero como tal, nos va a influenciar, sí o no. No se diga en nuestro sistema como tal, en esta corriente política, por así llamarlo, donde vemos, sea izquierda o derecha, va ganando espacio, ¿no? Nuevamente yo en este sentido les diría que nosotros tenemos que mantener nuestra calma en el sentido de lo que estamos claros, ¿no? Pero a la vez ser firmes, luchar y pararnos fuerte. Tenemos que trabajar como ONGs, como personas públicas, privadas, a través de las herramientas que tengamos en este instante. Disponemos de redes sociales, defendámonos, empapémonos de información para poder defender nuestros derechos con conocimiento, poder defendernos como tal ante los comentarios que hemos vivido a diario desde que ha comenzado esta ola de publicaciones. Y eso, está la lucha. Sí, una vez escuché cuando han habido diferentes luchas, ¿no? Que cada uno tiene su causa, de que no, ¿por qué hacen tal cosa si lo pueden hacer a través de un acuerdo, de una mesa? Es cierto, pero si la memoria no me traiciona, ningún derecho del que gozamos hasta el día de hoy se ha generado, conquistado de una manera pacífica, ¿no? Entonces tenemos que estar en pie de lucha en las calles, si es que alguna vez nos requiere, unidos somos más, unidos venceremos, sea quien sea que llegue, cuenten con nuestro apoyo, mi persona, me pongo a disposición de cada uno de los que se encuentran aquí, sea a través de nuestros medios, como digo yo, tenemos que trabajar unidos. Muchas gracias. Rafael, y bienvenidos a este nuevamente. Ya estamos en el tema de preguntas y respuestas. Antes de paso la palabra a otro. O sea, quería un poco denunciar eso, porque estaba en todo tenemos ahí bastante actividad, más de likes. Y lamentablemente hay un poquito de transporte. Y a raíz de que tú comentaste en Donald Trump, se nos cortó, censuró. Tomamos en cuenta de que justamente estaba previsto para enviar la función pero bueno, parece que apenas comenzó a hablar de criticar a Donald Trump, que era racista, que el tema inmediatamente supuestamente por contenidos violentos, ahorita discurso
Ahora se ve un poco de matiz que hay en este asunto de redes sociales, porque también 1 o 2 semanas antes de la posición del señor de Estados Unidos, Meta, por el comunicado, también removió todas sus políticas de inclusión respecto a mensaje discriminatorio. Si alguien nos dice que somos enfermos, no va a ser objeto de censura. Se nos va a publicizar nuevamente en redes sociales y esto se va a pasar por alto. Y de repente tiene incluso algunas empresas como McDonald's o algunas empresas, bueno, yo recuerdo que por ellas, algunas corporaciones, que siempre en los meses, en las semanas del orgullo, se redondean de la política, porque es una política de las grandes corporaciones. También, antes de que el señor Trump tomara el poder, pues, cambiaron sus políticas, ablandando el tema de la discriminación, dando paso a que se nos siga patologizando y estigmatizando, es decir, que no haya, si alguien agrede, como en este caso, el caso de los que no estaban ofendiendo, procedían porque hay unas psicocuentas que eran muy permanentes en su ciudad. Y pues pasó esto, ¿no? O sea, un poco para darnos una idea de lo que nos podría pasar en este cuatrienio que a veces, ¿no? En todo caso, decirles a los amigos y amigas que un derecho fundamental es el derecho a la libertad de expresión. Y hacemos un llamado a quienes comulgan o no comulgan con la causa LGBTI a respetarlos. Y el respeto es parte fundamental de la convivencia ciudadana, de la sociedad en general y de la cultura de paz. Tenemos más intervenciones, Nicole, nos avisas. Cuéntanos. Sí, bueno, aquí estamos en el live, en Instagram. Hay algunas personas que han interactuado durante el live, primero agradeciendo por este espacio, mencionando que es muy importante también para la ciudadanía y que las personas LGBTI se hayan tomado en cuenta. En segundo lugar, estaban mencionando respecto a leyes para agregar al género no binario en la cédula, ya que no se ha mencionado, y sobre todo que, como Sarita mencionaba, el término de que existe todavía búsquedas legales, también no ha existido nombramiento por el tema de género no binario. Esa es la primera pregunta. Voy a la segunda también. Tal vez unas 2 o 3 que tengan relación para... Sí, justamente nosotros recibimos la misma a través de redes sociales y considero que sería bueno escuchar un poco las propuestas que tienen los candidatos para el tema de derechos y la inclusión del género no binario. Vamos a dar la palabra. ¿Tenemos preguntas? Relacionadas en sí, se puede nombrar también el tema de algo que yo considero muchísimo, es que dentro del COVID no existe la normativa en base a los feminicidios y también al tema de homicidios, ¿no? Entonces, ¿cómo se considera también eso? Y esa ya va una toda mi pregunta, porque evidentemente, como Sarita mencionaba, la Constitución es una norma más amplia a nivel latinoamericano sobre todo, y efectivamente dentro de lo legal quisieran limitar y es una controversia totalmente grande por el hecho de que existe en la Constitución el derecho a la no discriminación, ¿verdad? Hay alguien que igual estaba mencionando en términos de lo que pasó justamente con los candidatos que vimos, ¿no? El debate presidencial, que una persona mencionó el tema de lo de la ideología de género y hay varias personas que incluso mencionaron que entre esta semana existe un tipo de audiencia al público mencionando que con mis hijos otra vez no te metas, el tema de que hablamos de salud sexual y reproductiva, el tema de ideología de género para niños, niñas y adolescentes. A ver, yo quisiera hacer un comentario bastante amplio y que es en base a lo que también a lo largo de este trajinar no he sido al 100% el que ha encabezado, muchas pero hemos estado acá viendo respaldar y cuando nos han pedido una firma, pues la hemos dado hasta como institución y a título personal. Incitar mucho el tema del matrimonio igualitario. Había mucho este concepto del bueno, si es que se aprueba, el día de mañana íbamos a tener una fila de personas queriendo casarse ahí y todo el mundo iba a querer casar. Esto es absurdo, ¿no? O sea, para mí las leyes en base a estas dos preguntas tienen que tener una base y un paraguas que
puedan todos tener la opción. Y para mí es muy importante eso, el hecho de que exista, y si requiero lo tomo, existe la posibilidad de divorciarse, no todas las personas se divorcian. O sea, tiene que existir la norma. Siempre mi votación ha sido en este corto tiempo, en este año después de la muerte cruzada, a favor de todos los temas que son positivos para la ciudadanía, sin pensar en una ideología partidista, sin deberme a nadie, y es muy importante porque cuando el candidato tiene una tarima, un cantante, después yo siempre digo de dónde sale ese fondo, ¿no? Entonces después vas a tener que pagar a quien financió ese cantante y esa tarima. Entonces preguntémonos de dónde salen los fondos de esto, porque después son estas personas, estas instituciones que están financiando en este momento, después quienes de una u otra manera hacen presión en la agenda legislativa. Entonces, con la independencia que me ha caracterizado, siempre mi votación va a ser para tener el marco legal amplio que permita tener todas las opciones, que en realidad sea reformando el código o en realidad generando otra ley. Hay unas propuestas que ya están en algunas comisiones, pero que se puede ir con estos criterios con los que hablamos anteriormente, ir sumando, no tener 10 marcos regulatorios legales, ¿no? Sino en realidad tener una sola bien hecha que permita citar todo esto y que nos dé la base para poder escoger, para que en realidad el día de mañana, si quiero casarme, pues exista la opción, si quiero divorciarme, exista la opción, dando este ejemplo que es de hace poco tiempo en nuestro país, y de ahí obviamente tal vez dejarle la otra parte a Sarita, que es más experta en ese tema. O sea, da mucha pena el citar esto, pero hay muchas personas que es un trabajo sexual, que han sufrido este tipo de violencia, han muerto por esta causa, y el momento que se ha hecho el seguimiento, no existe un registro. No existe lamentablemente el registro en realidad como un tema, como un femicidio, ¿no? Que no existe porque no hay un marco regulatorio. Entonces tal vez ahí dejar este abrebocas a que Sarita lo continúe desde mi espacio, como siempre lo he dicho. Tiene que existir toda la normativa para que nos permita como ciudadanos, escoger qué es lo que yo deseo, ¿no? Más allá de lo que decía hace un momentito y citaba de el tema de con mis hijos no te metas, pues hay otros padres que también tienen hijos que necesitan derechos y que velemos por esos derechos. Entonces, es hablar siempre de un marco normativo amplio y sobre todo haciendo mucho hincapié. Yo lo he venido realizando a lo largo de todos los años de que estamos en un Estado democrático y en un Estado laico, y como tal uno tiene que legislar. Sería, ya, referente a lo que me querido Cecilia, y eso justamente lo estaba cuando los cambios de la cultura, era el tema de que cuando muere una persona transgénero, hablemos de una transfemenina, medicina legal, al revisar en ese momento, no coge tu documento, coge tu calidad, por más que hayas hecho el cambio de nombre en la cédula, no te identifiques. Por eso a veces yo toco con muchas organizaciones que presentan ciertas cifras. ¿Cómo es que identificaron que esta persona es una mujer trans? ¿Cómo es que hacen para poder, si medicina legal no te lanza, por más que de hecho te vuelve a repetir y cambia el nombre y se puede hacer? Hay un vacío legal bastante fuerte en ese tema. Es algo que se tiene que trabajar en temas de justicia por el reconocimiento de la identidad trans. Si existe el cambio, hagamos valer ese documento que existe el cambio. No, ¿de qué hago el cambio si voy a hacer hasta mi muerte? Va a ser un trámite que me reconozca mi identidad de género. Referente al género no binario, y eso me faltó. La ley como tal, la ley del cambio del nombre sexo en la cédula, la ley en parte tiene que ser apoyada a las nuevas generaciones que se identifican con género no binario. De ley, tiene que ser. Me faltó ese tema especial, me faltó porque a mí me afectó mucho el tema de ser el cambio de nombre en la cédula, y al conté mi anécdota, sobre todo el trámite que me toca aún hacer por la candidatura, tuve que hacerlo porque no estaba dentro del plan de candidato en la cédula. Yo me identificaba que era feliz como cara con mi nombre social, pero mi nombre legal porque tenía cosas detrás. Pero por la candidatura, por la alternabilidad que debe haber en los listas y todo, hice el cambio. Pero me metí a este vasito y me toca. Pero, y esto va a ayudar de cierta manera
y ha ayudado mucho en el CNI a visibilizar esta problemática de la persona trans y de la gente no binaria, obviamente. Hay que reconocer este tema. Ya tenemos países como Colombia que reconocen el género no binario, que tienen su registro civil, entonces tenemos que ver y replicar con qué hicieron para hacer este tema y aumentarle la ley que está actualmente. Referente a los ideología de género. Este concepto viene desde hace rato, que nos han metido que necesitamos algo científico, que el XX y el XY, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ese es sexo biológico. Sí, yo soy de sexo biológico hombre, pero me estoy construyendo con género femenino y me he identificado siempre como mujer, como el género femenino. Esa es otra cosa muy distinta, no me traten de meter que el sexo biológico tiene que relacionarse con género, con construcción social. Género es construcción social. Y yo me he identificado siempre muy femenina y voy a seguir haciéndolo hasta el final de mi vida. Pero no entiendo esta postura y cuando tú tocas el tema de los niños, en ningún momento se está tratando, igual lo repito, de adoctrinar. En ningún momento. Lo dije en un inicio, siempre hemos sido adoctrinados, siempre nos han dicho qué es bueno, qué es malo, siempre nos han dicho cuidadito con esto, cuidadito con el otro. Es simplemente hacer una respectiva sensibilización. El hecho mismo de estar dentro de un espacio de decisión ya es algo que yo sé que si llegar al caso de ser asambleísta, no va a ser fácil con los 150 asambleístas asimilar que va a estar alguien muy haciendo decir. Si entramos todos, sería el éxito, porque si ustedes viven también, de cierta manera, directamente este tema. Pero desde ahí comenzamos a hacer incidencia, desde ahí se comenzaría. Pero una cosa es decir, dónde llegar. Hay dos días, si se llega o no se llega. Si se llega, chévere. Si no se llega, volveré a la clínica, volveré a hacer un silencio, volveré a la calle, no tengo mucho que hacer. También se puede mucho que hacer. ¿Tú qué piensas sobre el tema del género dominante? ¿Debe permitirse? ¿O cuál sería tu alternativa? Bueno, como jóvenes es una cuestión que nos atraviesa full como jóvenes y también digo que es también parte de nuestra responsabilidad de dejar el activismo desde las juventudes. Justamente hace unos años atrás conversaba con algunos activistas que estuvieron presentes en la expresión de la homosexualidad y nos hablaban de que desde ese entonces no ha existido como tal un relevo generacional que permita poner las nuevas demandas desde las juventudes que necesitamos. Hemos nacido ya en un país donde la homosexualidad no era penalizada, en donde a mis 15 años ya se permitía el matrimonio igualitario, tal vez un poco más, entonces no nos hemos chocado con unas barreras tan fuertes, como así decir, institucionalmente como hombre gay, no ha pasado esto. Y sí, justamente por eso también ha hecho que las juventudes de alguna manera se vuelvan mucho más orgánicas, de integrarse más a la sociedad, pero de dejar esos espacios de lucha, que hoy lo vemos, que no los tenemos garantizados tampoco, o sea, no es que existe un progresismo en la ley en estos temas, sino que todo depende de cómo se lo vea en el momento del gobierno de turno. Entonces, justamente empezando por el hecho de que como personas LGBTQ+, tengamos que estar viendo quién es el gobernante de turno para que según eso ver cómo se negocian nuestros derechos o no nuestros derechos, pues ya existe un gran problema. Entonces, existe la necesidad de que como jóvenes también planteemos cuáles son nuestras necesidades alrededor de personas LGBTQ+, pero también mencionar lo que es la cuestión de la ideología de género como un discurso súper conservador que lo que intenta es atemorizar a la sociedad en que existe una agenda que no existe como tal, en donde se intenta imponer a toda la sociedad una sola forma de coexistir, de vivir y de habitar las sociedades, de mantener las relaciones sociales. Esta cuestión creo que es un trabajo que se debe hacer fuertemente, especialmente como representantes de derivar estos mitos, de construir estas cuestiones y señalar, como dijo César, que lo que se debe garantizar como legislador es la libertad de todas las personas a que puedan decidir y no la cuestión de imponer una sola cuestión, basándonos en lo que pues nuestro Estado pues, es libre y la libertad es uno de los fundamentos que rigen a la Constitución. Azael, ¿tú qué piensas sobre el tema de incluir la categoría no binaria en los documentos de identidad? ¿Es necesario o no es necesario?
Bueno, es importante que trabajemos a partir de ampliar, ¿no? O de conocer todo el espectro de diversidad que en la actualidad existimos. En ese sentido, sería importantísimo trabajar dentro del aspectos de cómo ellos se sienten representados, de cómo ellos sienten su expresión, para nosotros también poder conocernos como tal. Hemos trabajado, como decía Elvis, a partir de una base, ¿no? Que quizás alguien ya le realizó por nosotros, pero en ese sentido no podemos desconocer que conforme va pasando el tiempo van a aparecer o simplemente desconocíamos de que existían, ¿no? Y a pesar de eso, lo digo justamente al haber pertenecido también a nuestra comunidad. Es importante que como futuros legisladores, sí o no, dependiendo del caso, pues trabajemos lógicamente en considerar la problemática que a ellos les afecte. En ese sentido, como decía, mencionaron nuestros anteriores panelistas, es importante que trabajemos y nuevamente hago hincapié en una política que se vuelva una política de Estado, no de gobierno de turno. En ese sentido, ustedes como personas, votantes, todos los que hemos votado, tenemos que poner mano firme en pensar a quién entregamos y no el voto, porque si es que nosotros no, como artífices de nuestro propio futuro, de nuestro propio destino, no ponemos fuerza y decisión en aquello que nos compete, ¿quién más lo va a hacer? ¿Sí? En ese sentido tenemos que verificar y ver que las propuestas, como se ha dicho aquí, hayan sido cumplidas para aquellos que ya nos ofrecieron alguna vez hacer algo y no lo hicieron, ya estando en algún cargo público, y a la vez para aquellos que nuevamente pues proponen y que en un futuro quieran o manifiesten que van a hacerlo, ¿no? Yo invito a las organizaciones a que, qué sé yo, a través de firmar un acuerdo, no sé, yo iría inclusive un poquito más allá para exigir, ¿no? Para que no caiga en una demagogia total, de que yo te ofrezco y luego busca quien te cumpla. Tenemos que ser artífices de nuestro destino y la única manera es parándonos firmes y defendiendo lo que creemos y lo que somos. Nuevamente hago hincapié a eso. Aquí hay unas preguntitas más. ¿En qué tan factible consideran promover la inversión en investigación sobre diversidad y salud sexual en un país como Ecuador? La siguiente es, ¿cómo manejaría la obligación del bloque legislativo de votar en contra de un proyecto aprobado de derechos LGBTI más para todos? Para dar el espacio súper rápido. La base de la discriminación es la falta de educación. Así que al 100% a favor de que en el presupuesto que nos envíen, en el tema de educación, si es que es sensibilización, si es que es capacitación, si es que es crear un espacio de educativo como tal. Para este tema, el voto a favor, las fobias nacen del miedo a lo desconocido. Y si es que nosotros damos una educación, en realidad las personas tienen el instrumento para debatir y saber qué es lo que a su criterio las personas que se encuentran en temas que son de diversidad sexogenérica viven todos los días. Ahí es cuando vamos a cambiar la realidad. Cuando en realidad demos una educación clara, va a empezar a reducir la discriminación en todos los temas, ¿no? Entonces, esa es la primera y la otra, yo tengo mi propuesta de que la he ejecutado en este año, es no hablar de un bloque de partidos, sino un bloque de país. Qué lindo sería que existe una rueda de prensa en la que digan somos del bloque país. Para mí eso es fundamental, el hablar de dar una una gobernabilidad, al Ejecutivo, es cuando se unen dos agendas, la agenda legislativa y la agenda del Ejecutivo, y en realidad desde ahí parte un acuerdo mínimo de necesidades en conjunto como país, y el hablar de un bloque no partidario, sino un bloque país. Sí, no sé si quieren comentar algo más. Tal vez una frase o un pensamiento para dar cierre a todo este panel. Bueno, en ese sentido, sumarme nuevamente al agradecimiento a quienes dirigen este panel, a quienes han dado el tiempito de poder presentarse el día de hoy, dejando de lado sus múltiples ocupaciones. Nuevamente hago este llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil, a todos quienes deseen sumarse, no solamente dentro de nuestro espectro LGBTIQ+, sino a toda la sociedad en general ecuatoriana, quienes deseen sumarse al apoyo hacia nosotros y también
recordando que como fiscalizadores, que como legisladores, no solamente vamos a representar a un solo espacio, sino a todos. Lógicamente nuestra bandera siempre va a ser, en mi caso personal, mi bandera LGBTI que la llevo en el corazón. En ese sentido, pues sumar a todos para que esta lucha en estos vientos donde nos encontramos, donde se intenta ir en un desmedro, donde nos olvidamos de principios fundamentales de la ley, de progresividad, etcétera, donde una ley no puede ir en desmedro, sino más bien hacia lo venidero. En ese sentido, nuevamente sumar manos, sumar voces, sumar lucha, para que esta lucha se llegue o no se llegue a la asamblea, pues sea escuchada, ¿no? Que todas las organizaciones, todos aquellos que nos llamamos activistas, pues lo demostremos en el campo, lo demostremos a la hora de efectivamente alzar nuestra voz. Como decía César, sería lindo poder contar con una coordinación, con una amistad entre el Ejecutivo y la Asamblea, pero lastimosamente no sucede así. De lo contrario, no hubiéramos tenido una muerte cruzada, no hubiéramos tenido los problemas que tienen actualmente entre cuerpos, ¿no? Y por eso es lo que les invito, quizás César no me escuchó al momento que se retiró, a que estemos firmes y que no obedezcamos como tal a lo que nos influyen como bancada, sino a siempre recordar nuestra bandera, en este caso que es la bandera de lucha, porque quizás ahora entiendo cuando muchas de las veces se refieren, ¿no? a encontrarse en el privilegio y no haber sufrido o no algún acontecimiento, vivencia, etcétera, que nos ha marcado en la vida. Pero eso no significa que en un futuro no nos puede tocar. Tenemos un ejemplo cercano a lo que está pasando en Perú con la calificación a las personas trans, ¿no? Que hizo Dina Boluarte. Y en ese sentido, si un país tan cercano está teniendo estos actos de injusticia, estos actos de discriminación, no creamos que no puedan llegar al Ecuador. Por lo tanto, tenemos que estar firmes, ¿sí? Mi mensaje va no enfocado hacia el tema legislativo, sino hacia el tema como tal que nos concierne, que es nuestra defensa, nuestros derechos dentro de nuestro colectivo LGBTQ+, lo siento, para estar atentos y en ese sentido, pues defenderlo firmes. Muchas gracias. Gracias. Yo pedirles primero que en realidad no se dejen engañar a las personas que nos están viendo, a los que asistieron. Para nosotros es muy importante solicitarles que analicen los perfiles, que sepan a quienes dan la oportunidad de que les legislen y que legislen para futuras generaciones, porque esto no es un borrón y cuenta nueva, queda registrado, ¿sí? Como en el tema legal, como se hace, se deshace. Entonces, no es solamente para, bueno, ya se equivocaron y mañana lo cambian, no es así. Entonces, en realidad, sí, pedirles que no se dejen engañar, que analicen por quién van a votar, que sepan, hay muchas personas ahora que estamos recorriendo territorio en campaña, porque siempre lo hacemos normalmente, pero en campaña nos preguntan por qué nos dice, por qué usted nos dice solo ruralidad, o sea, no puedo votar por usted, ni siquiera sabemos que Pichincha está dividido en 4 circunscripciones, Sarita está por el norte, ¿verdad? En el caso de Sarita, yo estoy por la ruralidad, entonces ese rato recién dicen, bueno, ¿yo dónde voto? ¿No? O sea, ¿voto por usted o no voto? Entonces, imagínense en el desconocimiento que tenemos, invitarles a que en realidad primero veamos de eso, que analicemos los perfiles de los candidatos y finalmente pedirles que sean equipo, porque si es que llegamos a este espacio vamos a necesitar muchísimas manos para tratar de cambiar la realidad, para romper esos estereotipos. A lo largo de nuestros espacios siempre hemos tratado de luchar por reducir brechas de desigualdad en temas sociales, de empleabilidad, de salud, pero sobre todo el tema de empoderar a las futuras generaciones para no quedarse callados. Y eso se logra solamente haciendo. Muchas gracias. Voy a ir un poco más allá, invitar a todos nuestros compas de lucha, a nuestras personas, las personas generaciones, que también hagan un poco de militancia dentro de los partidos políticos, de los movimientos políticos, porque de ahí van a salir nuestros representantes a cualquier espacio de decisión. Yo sé que los partidos políticos lamentablemente hoy en día no es que tienen una fama muy buena, lamentablemente, y sé que es difícil hacer una militancia, pero créanme que es sumamente necesaria tener muy claro los conceptos de qué es la militancia partidista, diferenciar de lo que es el activismo político, porque son dos cosas muy distintas. Nuestras luchas
son nuestras luchas de cualquier índole, mujeres, diversidades y todo, pero ningún partido es dueño de esa lucha. Son cosas de nuestra activismo, de nuestra índole, pero lamentablemente es necesaria formar parte de estos movimientos y partidos políticos. Al momento que me invitaron a mí a formar parte de esta ley, pues fue algo muy, muy notorio de que en sí el partido se está reformando, es muy inclusivo, hay temas de defensa y todo, pero eso nos hace falta, que todos comiencen a ser empáticos. ¿Y cómo puedes hacer esto? Es dentro del partido y formar este tipo de espacios. Una vez que ya estés ahí, buscar y luchar para romper esta brecha generacional que existe actualmente, no solo en diversidades sexogenéricas, sino en todas las luchas sociales, las mujeres nuevas, las nuevas generaciones, que tienen una brecha con las mujeres veteranas de la lucha. Hay que nuevamente engranar para remar por el mismo lado. En realidad no es de excepción, y esto tiene que ser desde nuestras bases. Invitarles a todos, todas las personas que formamos el Ecuador. La diversidad no está por lejos de las malas experiencias que hemos vivido. Hemos estado sin luz, hemos estado sin agua, en algunas cosas, toda la problemática las hemos vivido. Como cualquier ciudadano, somos ciudadanos y ciudadanas todos, y necesitamos construir un país bastante empático, inclusivo, respetuoso, y eso se hace con las bases. Adicional, y con esto, mi querido Efra, mi querida Cami, gracias por la invitación, gracias por este tipo de espacios, gracias por evidenciar las candidaturas LGBTQ+, que queremos incidir y hacer políticas y cosas nuevas, invitar a César, gracias. César, yo sé que contigo contamos, que eres una persona que siempre ha estado en esto, y yo sé que es importante, muy valioso, pero yo no gano nada si tengo un título, si no he tenido la experiencia de la lucha. Tenemos un presidente que es magíster de Harvard, de no sé qué, de no sé cuánto, pero lamentablemente no tiene lo que es la experiencia de vivir. A veces un ecuatoriano tiene que vivir hasta punto. Él no va a vivir con un lado. Entonces, eso nos hace falta. Sí, el título es importante, pero acá mi compa ha vivido también esa experiencia. Que es, yo tengo un título, tal vez no relacionado con temas políticos, pero mi activismo me da la capacidad para poder hacer política pública. Él es mi querido Azael. Creo que gracias nuevamente y estamos ahí para seguir luchando. Gracias. Lo han dicho todo. Lo maravilloso de esto es que nos hemos conocido en otro espacio mismo, cuestiones que hemos venido desarrollando a lo largo de estos últimos años. Y decirles que como jóvenes tenemos un rol fundamental, tenemos también comunicación histórica, y desde que se sostienen los derechos que ya se han tratado, y también ir cruzando los pasos, hacia la periferia, hacia la nación como tal, sobre todo a la vida de los